todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. Romanos nos dice claramente que Dios usó la creación para mostrarse al hombre. Que aún si no contamos con la hermosa revelación de la palabra, los cielos y la tierra y todo lo creado nos revelan mucho de Él. Y Romanos también nos dice que Dios se hace presente, se hace evidente, se hace manifiesto en la vida del hombre a través de la conciencia. Por supuesto que eso nunca estará a la altura de todo lo que Dios nos reveló en su palabra, pero sí es posible conocer de Él incluso por esos medios limitados. Adán nunca leyó a Pablo, nunca leyó a Isaías, nunca abrió los libros de Moisés, pero conoció el poder y la gloria y la sabiduría y el amor de Dios simplemente con voltear alrededor. Y cuando intencionalmente desobedeció a Dios, su conciencia comenzó a acusarlo. Dios aún no lo confrontaba, pero esa vocecita que Dios puso en el hombre, la conciencia, ya estaba predicándole al hombre de su culpa y de su desnudez. Y quizás por primera vez en la historia del universo y por primera vez en la narración bíblica, el hombre tuvo miedo y se escondió. Y ese Dios incomprendible, invisible, inalcanzable, se mostró en una naturaleza imperfecta y de una manera comprendible, visible, palpable. Y el hombre pudo asomarse a lo escondido, a lo que nuestros ojos no podían ver, y lo oculto de Dios se hizo visible. Pero Romanos, que se escribió usando muchos contrastes y comparaciones, nos permite asomarnos a cosas ocultas de Dios y podemos apreciar su soberanía, su gracia, su justicia, su amor, su poder, su sabiduría, su perfección, y luego podemos, en contraste, voltear al hombre y ver cómo también el hombre es expuesto y lo oculto del hombre también se hace visible. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Sus pensamientos se volvieron futiles, sin propósito, sin sustancia, sin trascendencia. Solo importaba lo inmediato, los apetitos, los sentados al lado, todo lo que nos acumulamos pese a que no nos llevaremos nada. Su mente quedó atrapada en banalidades, pero no solo su mente. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Su mente se ocupó de lo banal y su corazón quedó atrapado en la oscuridad. Su mente y su corazón, sus pensamientos y sus emociones quedaron sometidos. Quizás los pensamientos del hombre nos son ocultos. No hay herramienta para verlos. También las emociones son cosas ocultas, pero así como pudimos asomarnos a zonas ocultas de Dios, Dios permite que podamos asomarnos a zonas ocultas del hombre y el hombre queda expuesto ante nuestras miradas. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también nos enseñó que podemos conocer a alguien por sus frutos, que todo eso que no se puede ver se puede hacer visible a través de otras cosas, que hay ventanas al interior del hombre y que lo banal en él y lo oscuro en él salen a relucir. Por eso dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Aseguran que tienen doctorados y décadas de estudio y años de investigación y tareas y desvelo, pero persiguen lo vano. Aman lo vano, hablan lo vano, porque son criaturas banales. Y esa maldad, esa injusticia,
esa banalidad, esa oscuridad en el interior del hombre, Dios la expone entregando al hombre a lo que el hombre prefirió. 3 veces en el mismo capítulo leemos que Dios los entregó. En griego dice paredoken, que sugiere a alguien extendiendo su mano y alejando de sí algo o alguien y entregándolo. Un amigo decía, ¿querían? Pues ahora quieren. El hombre prefirió la mentira, prefirió la maldad, prefirió la desobediencia, prefirió la banalidad, prefirió la vida sin Dios. Y a eso fue a lo que Dios les entregó. ¿Querían? Pues ahora quieren. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y después leemos, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Les he dicho que el pecado que nos rodea es parte del plan divino. No porque Él esté detrás del pecado, no porque Él sea el creador del pecado, pero tenemos que quitarnos esa mentalidad de que el enemigo está ganando la guerra. Dios, en su sabiduría, en su poder, en su majestuosidad, determinó exhibir al hombre, mostrar sus pasiones escondidas, revelar su basura oculta y exponer que no importa cuánto se disfrace, la verdad de él sale a flote. El hombre es un ser caído. El hombre es un ser contaminado. ¿Te has preguntado por qué necesitamos enseñarle a nuestros niños el bien? Y cómo, aunque no les enseñemos el mal, lo traen casi por instinto. David dijo, en pecado me formaron mis padres. Pablo dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Por eso el Evangelio revela la justicia de Dios. Dios no está enemistado con una humanidad noble y amorosa. El rostro verdadero del hombre se asoma cuando cree que nadie lo ve, cuando se siente a salvo y ya no tiene que aparentar con eso que los psicólogos llaman consciente, que no tiene nada de relación con la conciencia que Dios puso al hombre, sino más bien lo usan con el sentido de estar alerta, estar atento, y por eso puede fingir que es lo que no es, crear una fachada que es una farsa, pero para sostenerla debe mantenerse alerta, atento, y cuando se descuida, dicen, lo traicionó el subconsciente o lo traicionó el inconsciente, que simplemente significa se descuidó y se le cayó la máscara. En Mateo 23, Cristo les llamó hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Y también les llamó hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda corrupción, toda inmundicia, toda podredumbre. Y dijo el Señor, así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Pero el problema del hombre no solo es la maldad. El hombre desciende varios escalones más abajo para llegar hasta el sótano de la perversión. Pablo nos dice que no solo son malvados, que además son malvados informados. El hombre baja un escalón más allá de la maldad, porque está consciente que lo que hace afrenta al Dios de los cielos y la tierra, y eso
le hace merecedor de la muerte y aún así sigue cometiendo su maldad, consciente de la ira divina y consciente de su culpa y castigo. Pero no se queda ahí. No solo peca contra Dios de manera consciente, además aprueban y fomentan y disfrutan que otros pequen contra Dios. Siempre hay un marihuano queriendo enseñar a otros a fumar. Siempre hay un ratero enseñando cómo robar. Siempre hay un asesino enseñando cómo quitar vidas. Siempre hay adúlteros fomentando su pecado. El hombre no solo peca, sabe que peca y además lo aplaude en otros. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre. Y luego una traducción que parece que esa acusación va solo contra quienes juzgan a otros. Esta versión dice: quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sin embargo, creo que el original dice más bien: por eso inexcusable es todo hombre. Dio a través de, por eso, anapológetos, sin apología, inexcusable. Ser, por eso traducimos como es. O ántrope, el hombre. Paz, todo o todos. Por eso, inexcusable es todo hombre. No solo los que juzgan. Todo hombre es culpable. Y eso va de acuerdo con el pensamiento de todos romanos. La culpabilidad universal del hombre. Por eso, inexcusable es todo hombre. ¿Por cuál eso? Porque voluntariamente pecan, conscientes de la afrenta a Dios de sus acciones, y pese a ello no solo siguen pecando, sino además aprobando que otros también lo hagan. Por eso es inexcusable todo hombre. No hay argumento que le salve, no hay apología para su maldad. Y si más allá de su maldad el hombre había bajado varios niveles, baja todavía uno más, que es el colmo de la maldad. Llega al cinismo hipócrita, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Hace muchos años estábamos reunidos los jóvenes de una iglesia. Dije estábamos, así que ya sabrán que no fue hace poco. Nuestros líderes, un matrimonio, nos habían citado porque alguien del grupo había escrito notas muy ofensivas contra una muchacha nueva de la iglesia y las había metido a la bolsa de ella sin que nadie viera. Nos citaron para confrontarnos con lo que pasó, esperando que alguien supiera quién era el culpable. Uno a uno todos hablamos, incluso quien después admitió haberlo hecho. Pero cuando al principio le tocó su turno, dio el discurso más apasionado contra la cobardía de quien hubiera hecho ese acto. Y llenó a la muchacha de elogios y nos acusó a los demás de cobardes porque por culpa de uno de nosotros, los demás teníamos que pagar los platos rotos. Y todos le creímos. Y después averiguamos que había sido él. ¡Qué hipócrita! Pero de eso habla Pablo. Hombres perversos que están conscientes de su afrenta contra el cielo y están de acuerdo con el pecado de otros, pero para cuidar su imagen dan los discursos más intransigentes, son los más inmisericordes, los más severos, entre comillas, contra quienes ha pecado, porque, entre comillas, aman la santidad. Pero no es que la amen, aman la admiración. Son carnales, quieren adulación y es además un acto, una actuación, una simulación. Es un hipócrita al que Pablo advierte: eso que tú juzgas a otros es un juicio que también cae sobre tu vida secreta, porque a pesar de que tu pose y de tu terminología tratas de aparentar tu realidad, Dios sabe que tú practicas esas mismas cosas y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Tu juicio es falso, es hipócrita,
es injusto, pero el juicio de Dios sí es justo y todo culpable merece castigo. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? No hay forma de escapar del juicio de Dios. Todo nuestro pecado será juzgado al estar en su presencia. Solo que nosotros, los salvos, recibimos lo que en teología se conoce como doble imputación, en el que mi pecado es imputado a Cristo y su justicia perfecta nos es imputado a nosotros. No desapareció nuestro pecado, pero el pecado de los salvos fue juzgado y fue pagado en el sacrificio de Cristo. Hubo una transacción, una transferencia. Él cargó lo mío y me vistió de Él. Pero hay gente que, a pesar del amor y el sacrificio de nuestro Señor, tienen en poco las riquezas de su bondad, las riquezas de su tolerancia, las riquezas de su paciencia, y además ignoran la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. La conducta del hombre, pese a lo que Dios decretó, la respuesta del hombre a la obra de Dios exhibe al hombre, expone al hombre. Un ser que insiste testarudamente en pecar y aunque está consciente de su maldad, en su soberbia se resiste a arrepentirse. Por eso dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no será engañado. La Biblia dice con toda severidad que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo les escribió a los de Galacia en el capítulo 6 que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también iba a cosechar. Que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo encontramos en muchos lugares de las Escrituras. A los que en sus actos buscan la vida eterna, no se la ganan con sus actos. Ya lo dijimos, Jesucristo en su sacrificio perfecto la ganó para nosotros, pero luego nuestras acciones testifican que ese destino es el que añoramos, que ese destino es el que ahora buscamos, que ese destino es ahora nuestra esperanza, es ahora nuestro gozo. Pero hay otros, ególatras, pecadores, que en su maldad van hacia otro destino, uno de ira e indignación, dice aquí. La Nueva Versión Internacional dice ira y enojo de Dios. La Reina Valera versión 60 dice ira y enojo. Pero creo que pudiera haber algo diferente aquí, porque en el original simplemente dice orge kai timos. Orge y timos. Orge es ira, es furia. Y creo que apunta a que esa vereda es la vereda que también alimenta la ira de Dios. Pero también dice timos, y ya lo mencionamos en el video anterior, que significa emociones, pasiones, impulsos. Y creo que más que hacer referencia a Dios, creo que apunta a otra cosa que se alimenta también en esa vereda: nuestros apetitos, nuestros impulsos. Aquellos caminan hacia la vida eterna, pero estos caminan hacia la ira de Dios, pero van hacia ella alimentando, atendiendo sus pasiones, embrutecidos por ellas. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Otra vez esa frase, la atenderemos en otro video, pero habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, y gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque en Dios no hay acepción de personas, no hay parcialidad en Dios. Una frase muy interesante, especialmente cuando reflexionamos sobre el judío primeramente y también el griego. Ya lo veremos. Y luego Pablo responde a una inquietud que muchos han tenido a lo largo de la historia de la iglesia. La Biblia nos dice que el hombre es culpable de desobedecer la ley de Dios, la Torá.
Pero ¿cómo pueden ser culpables de ello los que vivieron antes de que Dios la revelara? ¿Por qué debían cumplir decretos que aún no se habían revelado a Moisés y no se habían escrito aún esos 5 rollos? ¿No sería eso injusto? ¿Que alguien sea culpable de una ley cuando esa ley aún no ha sido escrita? Y hay otro ángulo de esa pregunta. ¿Por qué es que son culpables los que vivieron después de la revelación de la palabra de Dios, pero que la Biblia nunca les llegó a ellos antes de morir? ¿Por qué un vikingo en una isla lejos de Europa? ¿Por qué un maya del otro lado del mundo? ¿Por qué un mongol de lo que hoy es China serían culpables de lo que la Biblia dice cuando jamás les había llegado a ellos la Biblia hasta que murieron? El versículo que sigue parece tranquilizarnos, parece decir que no lo son, que no son culpables. Y algunos lo usan para asegurarlo en este sentido, que solo los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Y luego agrega, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces el énfasis no está en quien se enteró de la ley, sino en quien la obedeció. Y los versículos que siguen lo aclaran todo. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Lo miramos algo de eso en el video pasado. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ese día, quien no tuvo la palabra, aún así será juzgado por la ley que Dios escribió en sus corazones y que ellos tenían el instinto de conocer. Todo hombre será juzgado por su obediencia o desobediencia a los decretos divinos, haya escuchado o no de la Biblia. Te decía, ya lo mencioné un poco en el video anterior, Dios puso un compás moral al interior del hombre. Y aún sin haber escuchado de la Biblia, saben que asesinar está mal, que robar está mal, que engañar está mal. Y no teniendo la ley de Dios, son una ley para sí mismos. Porque aunque no tengan la palabra de Dios escrita, tienen ley escrita en sus corazones. Por eso todo hombre es responsable de sus actos delante de Dios. Si leemos hasta aquí, y no hubiéramos mencionado la justificación que nos fue regalada por la obra de Cristo, Romanos pareciera un documento difícil de digerir y que solo anuncia un fin terrible para todo hombre. Sabemos que no es así. Sabemos que Romanos nos anuncia el gozo, el deleite de haber sido amados, justificados, seleccionados por Dios, pero de eso hablaremos en otros videos. En este, solo quiero que pongamos atención a algo que es muy importante para entender el pensamiento de Pablo en esta carta. El hombre es exhibido en su maldad, siendo expuesto como lo que de verdad es. En el video anterior nos asomamos a lo oculto de Dios, revelándose desde la creación. Aquí vemos a Dios revelando lo oculto del hombre. Y podemos asomarnos al interior de Dios. Y podemos asomarnos al interior del hombre. Y apreciar lo distantes y diferentes que son entre sí. Pero la historia no termina ahí. Gracias a Dios por su palabra, porque aún tiene otros anuncios que darnos. Señor, te damos